Buenas tardes, mi nombre es Julio Chávez, soy profesor asistente asociado en el Moffitt Cancer Center y soy también el director de terapia celular en hematología maligna. Me han pedido hablar acerca del linfoma folicular y si esta enfermedad es curable con terapia CAR-T. Esos son mis conflictos de interés. Como sabe muy bien, ¿no? Los linfomas son muy heterogéneos. El, y como sabemos también muy bien que los linfomas más comunes son los linfomas de tipo B, especialmente el linfoma folicular, que es el segundo más común, ¿no? El más común es el linfoma de células grandes. El linfoma folicular es una enfermedad interesante, es una enfermedad indolente, como todos sabemos, que tiene muy buen pronóstico. La mayoría de los pacientes se diagnostican en estadio avanzado, más del 50%. Sin embargo, hay una buena proporción de pacientes que se diagnostican en estadio temprano. La frecuencia de la enfermedad, digamos, es estable en los años, pero es más común en pacientes, sobre todo en pacientes caucásicos, pero también vemos casos en pacientes hispanos. La sobrevida es muy buena, sobre todo en los últimos años, ¿no? Sobre todo para los estadios tempranos, ¿no? Sin embargo, pacientes con estadio 4 tienen una buena sobrevida de 5 años. Como sabemos, la mediana de diagnóstico de enfermedades entre los 60 años y es similar en lo que es mujeres y hombres y también en las razas. Una pregunta importante es si es que la lección de esta conferencia es saber si podemos curar linfoma folicular con CAR-T, pero la primera pregunta que yo haría es si es que el linfoma folicular es curable. Nosotros tradicionalmente nos han enseñado que el linfoma folicular no se cura, o es paciente que siempre va a recaer en algún momento, ¿no? Y hablaremos un poco de eso, ¿no? Algo que se mostró en esta data de SER de este año es que la incidencia se ha mantenido estable, sin embargo las tasas de muertes han bajado, ¿no? La data SER es una data de pacientes que están bajo el Medicare en Estados Unidos y esos pacientes se siguen por el tiempo, ¿no? Como tienen, digamos, entran a esta database, se les puede seguir por el tiempo, a veces con un retraso de 1 o 2 años más o menos. Pero como se ve aquí, ¿no? La incidencia, digamos, como que se ha mantenido más o menos estable, pero la mortalidad relacionada a la enfermedad ha bajado en los últimos 30 años. La sobrevida ha mejorado desde que empezó, digamos, a reportar en el 75 hasta en los últimos años, casi en los 2020. Entonces, estamos viendo que el pronóstico en general está mejorando y puede ser debido a que el diagnóstico es mejor que antes y también que los nuevos tratamientos que han surgido. Y esto, digamos, se remarca aquí, ¿no? Es la experiencia de MD Anderson desde hace más de 60 años hasta la actualidad, y en la que se ve que la sobrevida en linfoma folicular ha aumentado entre los periodos, ¿no? Entre el 40 y el 50, digamos, la sobrevida era menos de 2 años, pero ya pasando el 2000, la sobrevida se ha incrementado significativamente, y una de las razones digamos, el uso de rituximab, la aprobación de rituximab realmente ha cambiado la historia natural del linfoma folicular. Ahora, digamos, como ustedes saben, el trial del United Kingdom es un trial que lo que evaluó en pacientes con linfoma folicular de baja carga tumoral el uso de rituximab versus observación. Y si bien es cierto, digamos, este régimen o este tratamiento no mejoró la sobrevida libre global, pero es informativo, ¿no? Es informativo en relación a, digamos, a la necesidad de tratamiento, del siguiente tratamiento, que digamos que muchos pacientes con solo rituximab nunca han recaído y, y la sobrevida de la enfermedad fue muy buena, más del 50% de los pacientes no han tenido ni recaída ni se han muerto de la enfermedad, lo que es remarcable. ¿No? En este sentido. Es muy probable, y eso probablemente ustedes también lo han visto, ¿no? Que como especialistas en linfoma, muchos pacientes que han recibido rituximab nunca han recaído, y tengo muchos de esos casos, ¿no? Y eso es reflejado el seguimiento de largo plazo que fue presentado en el ASH del año pasado, que hay pacientes que tienen una sostenida remisión, más del 60% de estos pacientes tienen una remisión sostenida con solo rituximab, ¿no? Acuérdense, estos pacientes son de baja carga tumoral. Y este hallazgo es similar
a lo que se reportó en el RESORT también hace unos 2 años en el ASH del 2021. Paciente, en el caso del resort, ¿no? Se evaluaba si había un rol en el mantenimiento con rituximab o retratamiento en pacientes con linfoma folicular de baja carga tumoral. Y como vemos, más del 60%, una vez más, están en remisión con solo un tratamiento y que recibieron mantenimiento con rituximab por 2 años. Entonces, em, ahí vemos una buena eficacia de una aproximación simple con rituximab como agente único y que mantiene a los pacientes en remisión. Podríamos decir que técnicamente estos pacientes están funcionalmente curados, es posible, ¿no? Eh, pero obviamente siempre nos han enseñado que el linfoma folículo no se cura, pero digamos muchos pacientes no recaen, nunca recaen con un tratamiento simple como rituximab. Y que en relación a los de alta carga tumoral, los linfomas folliculares de estadio 4, con masa bulky, con sintomatología, el LDH elevado, y vemos aquí que la psoriasis y la enfermedad, ese es el de largo plazo, en los pacientes que recibieron rituximab en el estudio PRIMA, es de 10 años, ¿no? Y muchos de esos pacientes no recaen, ¿no? Entonces, eh, estos pacientes que responden muy bien y que están en remisión, pasado casi los 10 años, probablemente nunca vayan a recaer y probablemente podríamos decir que están funcionalmente curados. Esto también se ve con el estudio del Gallium, este es el último reporte que se publicó hace un par de meses, la psoriasis y la enfermedad a 7 años, más del 60% de los pacientes todavía siguen en remisión con rituximab y quimioterapia. También los pacientes más del 50% de los pacientes todavía siguen en remisión con terapia frontline inicial con quimioterapia, ya sea obinutuzumab o rituximab. Entonces es posible que esos pacientes puedan estar en remisión por un buen tiempo. Ahora, el problema es cuando los pacientes que recaen, ¿no? Una vez que recaen, no tiene un buen pronóstico la primera vez, pero una vez que recaen, las recaídas continúan y la duración de remisión son menores. Entonces, este es el tipo de pacientes que, digamos, que debemos enfocar en términos de curación o no, y qué puede hacer CAR-T, ¿no? Y sabemos muy bien que los pacientes que tienen recaída temprana, sobre todo aquellos que recaen dentro de 2 años, el pronóstico es muy pobre, ya sea si ha recaído después de R-CHOP o bendamustine rituximab. Una vez más, ¿cuáles son los resultados en los pacientes que reciben en la tercera línea cualquier tratamiento, ya sea un tratamiento biológico, un tratamiento de terapia diana o más quimioterapia? A lo más que podemos lograr son 15 a 17 meses de remisión en tercera línea. Y lo más importante es cuanto más pasan digamos, eh, los años o las recaídas ocurren, las muertes relacionadas al linfoma se incrementan más, como casi exponencialmente, ¿no? Entonces, pasado la tercera línea, los pacientes tienen más riesgo de morirse de la enfermedad. Ahora, como hacemos CAR-T, una vez más hablamos de esta terapia ya varias veces. Este slide lo he mostrado también varias veces en los encuentros que hemos tenido. Y básicamente esos son digamos, los principios del CAR-T. La idea es, digamos, obtener las células del paciente, células T que se separan. Ocurre, digamos, la introducción del gen del CAR a través de un vector viral. Y este gen del CAR produce la proteína del CAR, que es lo que, digamos, hace la diana a las células B, en este caso CD19. Para darle digamos, una idea de la anatomía del CAR, tenemos tres, digamos, componentes: el componente externo, el, digamos, membranoso y el interno. El componente externo es digamos, el que hace la diana, en este caso el CD19, SMA, en el caso de mieloma, y CD19 en caso de linfoma, la proteína transmembrana y el spacer que mantiene estable esta unión, y digamos un componente importante que es la parte estimuladora, ¿no? Que tiene dos subcomponentes, que es el CD3, que es esencial para el señalamiento de la célula T, pero el costimulador, que es, digamos, que lo que logra no solo la activación de las células T, sino también la expansión y la durabilidad, lo que llamamos la persistencia, ¿no? Una vez que están listos este proceso de creación del CAR, se expanden las células, se les pone en una bolsa de infusión, se infunde al paciente, los pacientes reciben terapia de condicionamiento, que generalmente consiste en fludarabina y ciclofosfamida. El periodo de manufacturación es entre 17 a 28 días, ¿no? Y una vez que se infunde, se ve la actividad del CAR. ¿Cuál es la data de CAR-T en linfoma folicular, en refractario? Y la primera data que podría decir que tenemos son
de la Universidad en Pensilvania. En este caso, solo 14 pacientes que fueron tratados con linfoma follicular, pero como se ve, estos pacientes multitratados, más de 3 terapias en promedio, que generalmente tienen una sobrevida de la enfermedad de menos de 15 meses, muchos pacientes, bueno, hay un grupo de pacientes 50% que recaen, pero casi el 50, de otros 50% de los pacientes nunca recaen. Hay digamos, em, aplanamiento de la curva, y es algo que también se vio con la experiencia del National Cancer Institute, como se ve en anaranjado, lo que es linfomas de bajo grado. Empiezan a recaer algunos pacientes, pero un buen grupo, proporción de pacientes permanecen en remisión. Entonces, es posible que estos pacientes que no recaen estén curados. Ese es algo que no sabemos, pero la data se ve muy interesante. ¿Y qué hay acerca de la terapia CAR-T, de los estudios clínicos relacionados al CAR-T? Y tenemos el SUMA-5, que estudió el axi-captagin silolucel en linfomas indolentes, no solo folicular, pero también en linfoma marginal. Los pacientes tenían que tener al menos 2 líneas de terapia y que incluían un anticuerpo monoclonal y terapia alquilante al menos, ¿no? Los pacientes recibieron una terapia de condicionamiento estándar, como sabemos, y recibieron la terapia de CAR-T, la infusión de CAR-T en el día 0, y estos pacientes se les siguen como es terapia genética celular, se les sigue por 15 años al menos, ¿no? El punto primario de la enfermedad fue respuestas totales. Similar, digamos, diseño similar en el ELARA, que estudió el tisageneleucel en linfoma folicular refractario, no incluyeron linfomas marginales. Y también linfoma folicular de grado 1 a grado 3, el condicionamiento fue similar, y la infusión entre 0.6 a 6 millones de células de CAR-T viables. También el seguimiento fue cerca de 15 años, ¿no? Un estudio similar, diseño similar, fase 2. Y esto, digamos, para hacer esta tabla muestra las características generales entre los dos trials, el ARA y el SUMA-5, 124 pacientes en SUMA-5, 97 pacientes en el ARA. La media fue similar. Los pacientes tenían estadio 4, casi el 80% en los dos casos. El FLIPI era alto riesgo, un poco más en el ELARA que en el SUMA-5. La alta carga tumoral, sobre todo en el SUMA-5. La terapia media, pues esos pacientes fueron multitratados, 3 en el caso del SUMA-5, 4 en el caso del ELARA. Y hay que tener en cuenta, ¿no?, que en el SUMA-5, rituximab solo o anticuerpo monoclonal solo no era considerado como una terapia, una línea de terapia. El paciente tenía que recibir quimioterapia o una terapia más rituximab, por ejemplo, lenrituximab por un PI3K, un inhibidor de PI3K o similar. Y en el LARA fueron 4, ¿no? En el LARA sí no importaba qué tipo de terapia el paciente recibía, pero también multitratados. Como vemos, pacientes que han tenido trasplante de autólogo, casi 25%, y en el caso de ARA, un tercio, ¿no? Entonces son pacientes que son de alto riesgo, varios pacientes que recibieron terapia de PI3K, pacientes que recibieron lenalidomida también. Las respuestas fueron altas en el SUMA-5, la respuesta total es 94% y 79% de respuestas completas. Similar con el LARA, 69% de respuestas completas, respuestas totales 86%. Entonces, altamente eficaz. Y en relación a las características generales, es en el LARA, ¿no? ¿Qué tipo, en el pacientes de alto riesgo, ¿no? Eh, en todos los pacientes se fueron buenas respuestas completas, ¿no? Respuesta completa 60% en pacientes que recaía temprana, enfermedad bulky, doble refractario, que es refractario al alquilante, y refractario al rituximab, que son de alto riesgo, y también en los pacientes de alto FLIPI. Menor respuesta en pacientes de alta carga tumoral, lo que es interesante, ¿no? Eso no se vio tanto en el SUMA-5, pero sí en el ELARA. Em, y como sabemos, el CAR-T puede llevar a lo que es el síndrome de liberación de citoquinas, que es, digamos, una condición en que los pacientes tienen fiebres, malestar general, presión baja, a veces pueden tener pacientes daño orgánico, y que requiere, digamos, tratamiento inmediato, generalmente con terapia anticitoquina, como por ejemplo el tocilizumab o esteroides.
Y la frecuencia de esta condición depende del tipo de CAR-T, ¿no? El Axi-cel generalmente es un poco un CAR-T que uno puede obtener más rápido, pero también tiene más efectos adversos y esto es reflejado aquí, ¿no? El grado 3 de síndrome de violación de citoquinas o CRS fue de 6%, no grado 3 con el ELARA, lo que es interesante. Y yo participé en los dos estudios y yo pude ver esa diferencia en relación a los efectos adversos, ¿no? Obviamente, la mayoría de los pacientes en el SUMA-5 requieren más esteroides, más tocilizumab, debido digamos, a la alta frecuencia de efectos adversos. En, en relación a la sobrevida libre de enfermedad, eh, este es el seguimiento de 3 años que lo acaban de aceptar en el Blood hace unos meses, y probablemente ya está online. Y como se ve, la sobrevida libre de enfermedad, disculpe que los números no están claros, pero fue de 40 meses en pacientes con linfoma folicular, no alcanzado en los pacientes con linfoma marginal. La idea aquí es, y uno compara tercera línea versus otras terapias, ¿no? En otras terapias en promedio son 15 a 17 meses. Entonces, es una mejoría importante. Y lo más importante para mí es las curvas que se aplanan, ¿no? Casi en un momento ya los pacientes no recaen. Y ocurre más o menos a los 3 años, 4 años, que ya no vemos recaídas. En mi experiencia, la mayoría de los pacientes recayeron en los primeros 2 años. Después de los años, no, casi no hay recaídas. Obviamente tenemos que corroborar con data, ¿no? Pero eso a mí me parece algo interesante, ¿no? Algo, digamos, promisorio. Y lo mismo con un concepto interesante es cuando uno tiene una terapia específica y cura la enfermedad, los pacientes van a continuar muriendo lamentablemente porque es parte de la vida, ¿no? Los pacientes van a morir de otros problemas, otras cosas, otros problemas clínicos, médicos, cardiovasculares, que no necesariamente están relacionados al linfoma. Entonces, en linfomas que tienen alta curabilidad y que tienen, digamos, en los que a los pacientes se les va a servir por largo tiempo, lo que nosotros llamamos la sobrevida de enfermedad linfoma específico PFS, ¿no? Es el evento relacionado al linfoma. Eso es algo que viene más con estos pacientes que probablemente potencialmente se curen de la enfermedad. Y en este caso, digamos, el PFS, que es linfoma específico, fue no alcanzado, o sea, mucho mejor inclusive, ¿no? Tanto el linfoma marginal como el linfoma folicular. Entonces, algo para tener en cuenta. Obviamente hay cosas que están relacionadas a las muertes en linfoma, por ejemplo, infecciones, es algo que nunca se puede decir que no es relacionado, o digamos neoplasias secundarias, que no necesariamente es relacionado al CAR-T, pero puede estar relacionado a los tratamientos previos, ¿no? Trasplante, quimioterapia, alquilantes y etcétera, ¿no? Lo que es interesante también en el Suma 5 es que la eficacia no fue diferente si eras una recaída temprana o recaída tardía, ¿no? Si eres un PO de 24, las chances de responder un poco menores, pero digamos se mantuvieron, ¿no? Entonces es eficaz también en este grupo de pacientes, ¿no? Cuando uno ve la sobrevida libre de enfermedad a los 36 meses es casi 60%, y en los pacientes que tuvieron recaída temprana. El ARA también mostró resultados similares. La sobrevida, la sobrevida libre sobrevida libre de progresión no fue alcanzado, lo que es interesante, sobre todo en los pacientes que estuvieron en remisión completa. Remisiones parciales lamentablemente no les fueron tan bien, pero las remisiones completas les fueron muy bien y muchos no recaen. Ahora, este es un seguimiento de 29 meses, ¿no? Es menor que en el Suma 5, pero estamos hablando de más de 2 años. Interesante. Y ahora a los 24 meses, digamos, los pacientes que están en remisión, 75% no recayeron. Entonces, importante, digamos, como le llamamos un milestone, llegar a la remisión completa, pues esos pacientes menos probable que vayan a recaer. Acá en este caso sí hubo asociación con alta carga tumoral, a diferencia del Suma 5. Si el paciente que tiene alta carga tumoral cuando van al CAR-T, la sobrevida de la enfermedad es menor en comparación a los que tienen baja carga tumoral. En cuanto a sobrevida libre de progresión y en cuanto a duración de respuesta. Importante en este caso. En el caso del el Transcend como no lo puse, no lo incluí mucha data del Transcend, pero la razón es que el seguimiento todavía es corto, ¿no? 17 meses solamente, ¿no? Pero es importante mencionar, es un paciente, no es trial más o menos grande, 101 pacientes,
y digamos, la data de eficacia y sobrevida libre de enfermedad preliminar, y las respuestas totales fueron de 97%, con las respuestas completas de 94%. La sobrevida libre de enfermedad no fue alcanzado tempranamente, así vamos a ver cómo va, pero no dudo que también va a tener digamos, una data muy buena, muy interesante en el futuro. Entonces, eh, realmente esto es promisorio, ¿no? Tenemos potencialmente un tercer producto de CAR-T que estaría disponible para usar en los pacientes. Eh, Estos son los updates que me gustaría que ustedes revisen. Si quieren revisar, digamos, más datos en lo que es el linfoma folicular, les invito a ver el Suma 5. Tenemos ya la data de 4 años, la actualización de 4 años. El ELARA, el tisagenlecleucel, tiene la data de 3 años. Así que, digamos, hay un poco como que se están definiendo los resultados y la eficacia del CAR-T en el linfoma folicular. Y un estudio interesante que lo acabo de ver es que es el Transcend FL, que es el isocaptagene maraleucel en pacientes con linfoma folicular en segunda línea que recayeron dentro de los 24 meses, o sea, POD24. No hay mucha data, no hay un estudio dedicado solo a este grupo de pacientes. A mí me parece que es interesante que los investigadores digamos, propuesto este estudio, y les invito a ver la presentación, ¿no? En conclusión, ¿no? En mi opinión, CAR-T es muy eficaz en linfoma folicular que ha sido multitratado y con alto riesgo, incluyendo alta carga tumoral, incluyendo alto FLIPI, incluyendo recaída temprana. Es muy eficaz y muchos pacientes no recaen. Las toxicidades ocurren sobre todo con el Axicel, pero a menos grado que con lo que se ha reportado en linfoma de alto grado, linfomas agresivos, ¿no? Hay cierto componente de inflamación, de agresividad que también predispone a los pacientes a recaídas. Obviamente necesitamos un seguimiento a más largo plazo, ¿no? ¿Cuánto se necesita? No hay un consenso. En mi opinión, una vez que tengamos el seguimiento de 5 años en linfoma folicular y vemos que la curva se aplanen, podríamos decir que algunos pacientes se están curando. Todavía no se sabe, es un poco temprano, pero a mí me parece muy promisorio. Y lo último es cuál es la secuencia. Y la pregunta que siempre viene en las presentaciones, ¿qué es primero, biespecíficos o CAR-T? Ese es algo, digamos, probablemente discusión en otra presentación, pero acá, bueno, en mi opinión, yo lo que quiero demostrar es que hay una potencial curación con CAR-T en linfoma folicular. Bueno, ese es el último slide que tengo, y si hay algunas preguntas estoy disponible a contestarlas. Gracias. Y en este contexto, pues nos gustaría preguntarte cómo podríamos empezar a publicar. ¿Consideras importante un funcionamiento específico de cómo redactar una? Sí, bueno, muchas gracias a todos por la amable invitación. Siempre me da a mí mucho placer poder ¿no? hablar en español y sobre todo tratar de apoyar a los colegas, ¿no? que quieran de repente especializarse un poco en lo que es publicar y hacerse un poco más conocidos también de esa manera. Y no solamente eso, sino también manifestar un poco el conocimiento, ¿no? que uno tiene y que podría apoyar en algo, ¿no? al mundo de alguna manera. Entonces, como yo comenzaba, los aspectos más rápidos de estos puntos son los casos, las series de casos y los reportes de casos. Pero esos se están convirtiendo en un poco más difíciles de publicar, sobre todo porque las revistas buscan mucho los aspectos moleculares ahora, ¿no? Entonces tiene que tener una mutación específica o tiene que haber un tratamiento que está dirigido básicamente por un hallazgo patológico, molecular, ¿no? Entonces, los últimos que yo recuerdo, por ejemplo, es en el New England, inclusive, es el uso de daratumumab en pacientes con linfoma de derrame pleural, por ejemplo. ¿No? Eso salió hace algunos años. Justamente había expresión de CD38 y entonces hicieron un citospin, ¿no? Y encontraron ahí, corrieron la tinción de CD38 y lo encontraron. Entonces, hace un momento son estudios adicionales que no se haría usualmente en la clínica, ¿no? Entonces es algo un poco más especializado. Pero esa es una manera de poderlo hacer. Lo que a mí me parece más interesante es si es que hay base de datos de los mismos hospitales donde uno está, ¿no? Entonces, o las bases de datos que están, por ejemplo, generando ahora por la coalición del GEL y otros grupos
latinoamericanos y también fuera de Latinoamérica, en que se están combinando las datas. Entonces, son bases de datos que estamos hablando pues de muchos cientos de pacientes, de algunos miles de pacientes. Y me parece que eso es importante porque no hay, o sea, la data de Latinoamérica publicada en inglés es limitada, ¿no? Y me parece a mí que hay cosas que uno puede aprender y enseñar. Entonces, urjo a todos los asistentes de poder buscar en sus bases de datos, colaborar con las bases de datos de grupos, de consorcios de investigación más amplios y obviamente consultar con alguien que tenga experiencia de cómo diseñar el estudio para que el estudio sea no solamente de interés, ¿no? Por un lado, pero por otro lado también que tenga validez, ¿no? Porque hay veces los análisis que se tienden a hacer tienen que ser un poquito más complicados estadísticamente hablando para que tenga un poco más de impacto, ¿no? Entonces, como mencionaba, estar interesado, poner las horas de trabajo, leer acerca del tema, tener la data, encontrar a alguien que apoye en el diseño y en la cómo se edita, ¿no? El manuscrito, la data y cómo se puede presentar. Entonces, básicamente es una fórmula hasta cierto punto que si uno la sigue va a tener un poco más de posibilidades de poder publicar. Definitivamente, muchas gracias. Y tengo otra pregunta del doctor Stenley de Argentina. Él pregunta si en tu centro se corre un fase 3, que busca una aprobación, ¿verdad? Él pregunta si puedes saber con cuánta libertad te deja la industria hacer el diseño o participar en el diseño. Sí, es limitada, ¿no? Porque al fin y al cabo no es el investigador el que está buscando la aprobación del medicamento, es la empresa farmacéutica. Entonces, la empresa farmacéutica usualmente lo que hace, y esto por ejemplo en el ASPEN o en el Innovate, que son los estudios que se hicieron en Waldenström más recientemente, que participamos nosotros. Entonces, Janssen diseña el Innovate y congrega una serie de investigadores para que les ayude, ¿no? a diseñar el estudio. Entonces, uno dice lo que uno opina y uno dice lo que uno cree, pero al final, la responsabilidad final depende de la empresa que está corriendo el estudio, ¿no? Porque ellos son los que están poniendo pues, los millones de dólares para poder hacer el estudio que va a aprobar el medicamento que ellos están utilizando. Entonces, para darles un ejemplo, en ese estudio de Innovates, el diseño era ibrutinib rituximab contra placebo rituximab, y al principio nosotros no quisimos participar porque nosotros realmente creíamos que lo adecuado era tener un tercer brazo de ibrutinib solo, ¿no? Y por esa razón nosotros no quisimos participar inicialmente. Abrieron el estudio de todas maneras, así con los dos brazos, sin el brazo de ibrutinib solo. Y cuando abrieron el grupo C, el grupo tercero, que es el grupo no eran candidatos para recibir rituximab, ahí en ese momento dijimos, ok, vamos a participar porque, bueno, por lo menos ya en ese grupo, por lo menos filosóficamente hablando, sí, ya estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, no participamos en la parte inicial, pero participamos en la parte final del estudio, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada empresa busca el grupo de gente que los va como consejeros, pero la decisión final del diseño recae puramente en la empresa que cubre los gastos. Okay, muchísimas gracias, doctor Castillo. Ha sido un gusto escucharlo y vamos a seguir con nuestras presentaciones. Muchas gracias a todos, gusto de verlos.